Tenemos en pantalla, profesor Luis Aníbal, la siguiente presentación. Estamos en la semana número 3. El tema a desarrollar con los alumnos de primero de secundaria es las guerras médicas, ¿no? Primero de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. Las guerras médicas en historia universal. Nosotros hemos observado, escuchado parte de una película muy famosa, muy interesante, donde se ve la participación de un rey. Y como bien ha mencionado su compañero Fran Montesa, ese rey se va a llamar Leónidas. Pero para conocer básicamente qué es lo que vamos a desarrollar, tenemos en pantalla lo siguiente. Pregunta: ¿qué fueron las guerras médicas? ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Explicar las causas y consecuencias de las guerras médicas. Que usted pueda explicar cuáles fueron esas causas y cuáles fueron esas consecuencias que nos generó o nos generaron las guerras médicas, ¿no? ¿Por qué razón o por qué razones se dieron estas llamadas guerras médicas? Muy bien, a partir de eso entonces vamos a ir a ver lo siguiente. Esto ya está. Tenemos acá las guerras médicas. Para poder armar el esquema que aparece en pantalla, nos vamos a ir a la lectura. Tenemos acá justamente la lectura compartida en el grupo de WhatsApp y buscamos un primer voluntario. Rápidamente, Dairon Rioja Yontop, te escuchamos. Guerras médicas, concepto. Fue un conjunto de enfrentamientos entre el Imperio persa y los griegos durante los años 490 a 449 a.C. Posee el nombre de médicas ya que los griegos conocían a los persas como medos. Muy bien, perfecto, Rioja. Siga la lectura, Alejandra Padilla. Pretexto. Sublevación de la colonia jonia en Mileto en poder de los persas, siendo ayudada por Atenas y Eretria. Muy bien, perfecto. Sigue la lectura, César Miguel Rodríguez López. Siga la lectura, Diego Huerta. Siga la lectura, Fabricio Watanabe. ¿Dónde en pretexto, profesor? ¿Cómo no vas a saber dónde estás? ¿No estás siguiendo la lectura de tus compañeros? Profe, yo. Siga la lectura, Ariana Cordero. Siga la lectura, Ángel Paolo Benavente. Profe, yo. Siga la lectura, Michelle Reyes. Siga la lectura, Fran Montesa. Causas: económica, rivalidad comercial entre griegos y persas. Política, ambición de los reyes persas por extender su imperio hasta Europa. Muy bien, perfecto. Vamos a analizar cada una de las palabras leídas. Por si acaso estoy evaluando. Aquellos alumnos que no leen, que no están atentos a la lectura, ya saben cuál es su calificación, ¿no? Recuerden eso, ya saben ustedes cuál es su calificación. A ver, guerras médicas. Nos mencionan acá lo siguiente. A ver, fue un conjunto, dice, de enfrentamientos entre ¿quiénes? Entre el imperio persa por un lado y los griegos por otro lado. ¿Cuándo se dio este enfrentamiento? Básicamente se da en la Edad Antigua, ¿ya? En la Edad Antigua, entre los años 490 y 449. ¿Por qué se llaman guerras médicas, profesor Luis Aníbal? Se le llaman guerras médicas ya que los griegos, no los griegos, conocían a los persas por el nombre de medos. ¿Y por qué por el nombre de medos? Porque los persas
descendían de una población denominada así, ¿no? Los orígenes del imperio persa tenía que ver con los medos, ¿ya? Entonces, si te preguntan a ti, ¿por qué medos? ¿Por qué se les conoce con el nombre de medos? La respuesta es sencilla. Se les conoce con el nombre de medos porque descendían de la etnia medo, ¿no? Ahí está. Por eso se le llama profesor medos, de ahí viene el nombre de guerra médica. ¿Cuál es el pretexto, profesor Luis Aníbal, el pretexto de esta guerra? Es decir, ¿por qué se originó esta guerra? Bueno, tenemos acá que hay una colonia, ¿no?, llamada Jonia. Esa colonia Jonia vivía en Mileto, ¿no? Se encontraba en Mileto. Y en Mileto van a llegar los persas. Los persas empezarán a cobrar tributos a los jonios. Y los jonios se van a rebelar contra los persas. Y justamente esa rebelión de los jonios contra los persas va a hacer que los griegos apoyen a los jonios, ¿no? Y se originen las guerras. Pero en realidad las verdaderas razones de la guerra lo vamos a encontrar en dos aspectos: en el aspecto económico y en el aspecto político. En realidad el imperio persa había crecido tanto en Oriente, tanto, profesor, ¿dónde vivían los persas? En la zona de Oriente, en lo que hoy día es el continente asiático, una parte de África, y buscaban expandirse por toda Europa. Entonces ya era un gran imperio. Pero, ¿qué sucedía? Que como los persas se disputan el tema económico, el tema comercial. Y a nivel político, la ambición de los reyes persas, como Darío, como Jerjes, por extender su imperio hasta Europa. En realidad, ¿cuántas guerras fueron? Vamos a ver que fueron 3 guerras, ¿ya? ¿Cuántas guerras médicas fueron? 3 guerras que enfrentaron a los griegos y a los persas. Y eso lo podemos observar por acá. Justamente tenemos en pantalla guerras médicas entre el año 490 y el año 449. ¿Qué significa una guerra médica? Una guerra médica es básicamente, lea fuerte lo que es una guerra médica, Diego Huerta, lo escuchamos. Un momento, profesor. Enfrentamientos entre el imperio persa y los griegos. Ya, muy bien. Entonces, profesor, una guerra médica vendrá a ser un enfrentamiento entre dos grupos, básicamente. Por un lado, el imperio persa, y por otro lado, los griegos. Ahí está. ¿Cuál es el pretexto? Como lo hemos mencionado nosotros, la rebelión de jonios en Mileto, ¿no? Los jonios era un grupo, era una población que vivía en Mileto y que dependía de los griegos. Esta población va a ser obligada a pagar impuestos, y contra esos impuestos se van a rebelar, ¿no?, contra la tributación del imperio persa, ¿ya? Pero las razones que llevaron a la guerra, las verdaderas causas, lo vamos a encontrar en que el imperio persa quería expandirse para controlar el comercio, para controlar el mar Mediterráneo. Esa es la verdadera razón de la guerra, la expansión del imperio persa por el mar Mediterráneo, básicamente. Bueno, ¿cuántas guerras fueron, profesor Luis Aníbal? Fueron en realidad 3 guerras. Y vamos a conocer nosotros la primera de todas las guerras médicas. A ver, empiece la lectura, Primera Guerra Médica, Fernando Arteaga, lo escuchamos. Darío, rey de los persas, realizó 2 expediciones contra los griegos. La primera organizada por Mardonio y la segunda por Datis y Artafernes. Ambos fracasaron. El poderoso ejército persa envió 600 navios y desembarcó en la llanura de Maratón. Los atenienses
Ante el peligro pidieron auxilio a los espartanos, al no encontrar apoyo militar de ellos, debido a costumbres religiosas. Los atenienses tuvieron que enfrentarse solos. En general, Milcíades tuvo la tarea de enfrentar al ejército persa, obteniendo un triunfo en Maratón y alejando el peligro para Atenas. Esta victoria llenó de entusiasmo a un soldado llamado Filipides, quien mediante su entusiasmo corre desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria. Por ello se le recuerda como un héroe. Muy bien, Arteaga. Entonces, en la primera guerra médica, el rey de los persas va a ser Darío, ¿ya? Esta primera guerra médica inicia cuando el rey Darío busca enfrentarse a los griegos y para eso organiza una expedición militar. En esta expedición militar participan los generales persas Mardonio y también Datis y Artafernes, ¿no? Bueno, estas expediciones, si alguien está hablando, me levante la mano, por favor, para escucharlo. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Bueno, entonces seguimos. Entonces, estas expediciones van a fracasar. Tanto la de Mardonio como Datis y Artafernes van a ser expediciones que fracasaron. Pero lo más destacado de esta primera guerra médica es lo que se produce en la llanura de Maratón. En la llanura de Maratón, que es un sitio geográfico, una zona geográfica, se va a reunir el ejército ateniense. Los atenienses, es decir, Atenas, forman un ejército. Pero recuerda que los atenienses no eran tan buenos soldados, ¿ah? Así que ante el peligro y la llegada de los persas, los atenienses van a pedir auxilio a los espartanos. Sin embargo, los espartanos se encontraban en ceremonias religiosas y según su ceremonia no podían participar en la guerra en esas fechas. Por eso es que los atenienses van a tener que enfrentarse solos al imperio persa. Va a destacar un general muy importante dentro de Atenas. Mano levantada, pregunta de oral. ¿Qué general destacó dentro de Atenas Alejandra Padilla Barbarán? El general Milcíades. Muy bien, Padilla. El general Milcíades. El hombre que destaca en este periodo será el general Milcíades. Y el general Milcíades se enfrenta al imperio persa, destacando un triunfo en las llanuras de Maratón. En la llanura de Maratón se produce un triunfo de Atenas. Y lo que sucede es que los soldados de Atenas, cuando fueron a pelear con los persas, les indicaron a sus esposas, hijas y madres que si demoraban en regresar, que ellas incendien la ciudad, ¿no? Para no ser esclavizadas por los persas. Como ellos se demoraban, las mujeres iban a incendiar la ciudad. Por eso es que Milcíades ordena que el soldado más rápido vaya a avisar a las mujeres que han ganado, para que no incendien la ciudad y no maten a los niños. Elige a Filipides, y Filipides es el que corre desde la llanura de Maratón hasta Atenas para anunciar el triunfo, ¿no? Eso es lo más destacado de esta primera guerra médica. Muy bien, Graciela Alca, Dairon, muy bien, Alca, muy bien, Dairon Riojas, John Top, ahí está. Entonces vamos a ir por acá y tenemos la primera guerra médica, justamente. Triunfo de Atenas en la batalla de Maratón, destaca el general Milcíades. Y eso lo tenemos por acá, mira. Vamos a ver la primera guerra médica entonces. Ahí está la figura del rey persa Darío I. Maratón se encontraba muy cerca de Atenas. Y en esas llanuras se enfrenta el general Milcíades dirigiendo el ejército ateniense. Vence Atenas y se elige al hombre más rápido, en este caso Filipides. Filipides corre, 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 sin parar desde Maratón, 40 kilómetros, corre, 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 llega a Atenas y encuentra a la gente reunida en la plaza y les dice, ¿no? Hemos ganado. Y finalmente Filipides muere. En honor a Filipides es que se ha desarrollado una competencia llamada Maratón en las Olimpiadas. Muy bien. Hasta ahí, hasta esta primera explicación, ¿todo claro? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Te escucho, te leo.
Sí, profesor, sí se Muy entiende. bien, Andrés Tello, excelente. Muy bien, Andrés Sí, profe. Tello, muy bien, Padilla, Diego Huerta, Alca, Watanabe, excelente. Segunda Guerra Médica, siga la lectura, Camayo Chalén. Jerjes, hijo de Darío, organizó una segunda expedición con un ejército terrestre y marítimo. Atravesaron Tracia y Macedonia hasta llegar a las Termópilas para poder llegar al Ática, pero fueron detenidos por el rey Leonidas de Esparta. El encuentro fue sangriento, los persas aniquilaron a los espartanos y pasaron en dirección de Ática, incendiando la ciudad de Atenas que los pobladores habían abandonado. Sin embargo, la escuadra griega lograría un triunfo sobre los persas en la batalla de Salamina, Plantea y finalmente en Micala. Muy bien, excelente. Tenemos la Segunda Guerra Médica entonces acá en pantalla. Vamos a dejar por acá. Segunda Guerra Médica, ¿no? Profesor, el Imperio Persa esta vez se prepara supuestamente para aniquilar a los griegos y el que va a participar ahora es el rey Jerjes, hijo de Darío I. Jerjes organiza un gran ejército y desde la zona del Asia cruzarán esta zona del Egeo para llegar, profesor, ¿a dónde? Al mundo griego. Sin embargo, para poder ingresar al mundo griego, tienen que cruzar las Termópilas. Y es en estas Termópilas donde va a participar el rey que hemos visto en el video, Leónidas. Lo que sucede es que Leónidas no puede llevar a todos los soldados, porque no tuvo la aprobación de los éforos, ¿no? Los supervisores no aprobaron eso. Así que el rey Leónidas solamente viaja a las Termópilas con sus 300 soldados, ¿no? Y en las Termópilas busca detener el avance del Imperio Persa. Ese avance se convierte en un sacrificio. En la batalla de Termópilas, el rey Leónidas va a ser aniquilado junto a sus soldados. Sin embargo, luego los persas van a ser derrotados en los combates tanto de Salamina y Platea, ¿no? La muerte de Leónidas sirvió para que participen todos los espartanos y todos los atenienses. Así que aparecerán dos personajes, ¿no? Temístocles es un general ateniense que va a participar en el combate de Salamina, que consigue el triunfo de Atenas. Y Pausanias es también un general espartano que lleva a Esparta al triunfo en Platea. Entonces, después de la muerte del rey Leónidas en la batalla de Termópila, fue derrotado en Platea y en Salamina, tanto por los atenienses como por los espartanos. Nueva derrota en las guerras médicas, en este caso en la Segunda Guerra Médica. Y finalmente llegamos a la Tercera Guerra Médica, ¿no? Profesor, en esa Tercera Guerra Médica, ¿quién es el personaje? Bueno, siga la lectura Mariciel Orbeso Valdés. Te escuchamos, Mariciel Orbeso. Tercera Guerra Médica. El rey persa Artajerjes organiza la tercera expedición. Arístides fue el artífice de la formación de la Confederación de Delos, integrada por diversas polis lideradas por Atenas. Simón fue el encargado de dirigir la flota ateniense, obteniendo la victoria en Eurimedonte. El rey persa tuvo que firmar la paz de Simón. Muy bien, profesor. Entonces, en la Tercera Guerra Médica, ¿no? El que va a dirigir a los persas será Artajerjes, ¿no? La última expedición persa. Y en Atenas se va a formar una confederación, ¿no? Muchas polis se van a agrupar en torno a la metrópoli de Atenas. Justamente, mira, acá dice, Atenas lidera a muchas polis. ¿Cómo se llama eso? Confederación de Delos. ¿Ya? ¿Quién dirigió a las tropas de Atenas? El general Simón. Profesor, algo importante que hay que recordar es que en la Tercera Guerra Médica los espartanos ya no participaron. Tercera Guerra Médica solamente viene el rey de Persa, Artajerjes,
y se enfrentará a Atenas. ¿Por qué Esparta ya no va a participar? Porque los espartanos decían que ya habían vengado la muerte de su rey y que ya no buscaban enfrentarse a los persas. El héroe de esta tercera guerra médica va a ser Simón, ¿no? Quien en el combate en Eurimedonte derrota de manera definitiva a los persas. Profesor Luis, por lo tanto, recapitulando, las guerras médicas en la historia han sido básicamente tres, ¿no? Primera guerra médica destaca la batalla de Maratón. La segunda guerra médica, Termópilas, Platea, Salamina y Micala. Recuerda que en Termópilas muere el rey Leónidas. Y en la tercera guerra médica, que es la victoria final, destaca la batalla de Eurimedonte, ¿no? Donde el general Simón firma la paz. Profesor, ¿qué sucede después de la guerra? Bueno, vamos a ver las consecuencias que nos dejó este enfrentamiento. Sigue la lectura, Graciela Alca. Decae el imperio persa. Supremacía ateniense sobre otros estados griegos. Intercambio cultural entre griegos y persas. Reinicio de los conflictos entre los estados griegos. Muy bien, Graciela Alca, profesor. ¿Qué significa que decae el imperio persa? El imperio persa perdió en las tres guerras. Por lo tanto, perdió muchos soldados, perdió muchos barcos, perdería mucho poder. Profesor, en la última guerra no participó Esparta, pero sí participó Atenas. Por lo tanto, Atenas fue vista como un estado superior por todos los griegos. Producto de las guerras, los persas habían llevado hacia la zona de Occidente animales, plantas, cultura. Lo mismo la cultura griega. Hay una mezcla de cultura entre los griegos y los persas. Y producto de esta guerra, Atenas se convierte en la ciudad más importante. Y eso va a despertar la envidia de Esparta. Profesor, después de las guerras médicas, ¿qué sucede? Bueno, se da el siglo de Pericles. El siglo de Pericles es considerado el momento de mayor desarrollo dentro de lo que es el mundo griego. ¿Cuándo se da el siglo de Pericles? Después de las guerras médicas. ¿Quién era Pericles? Pericles va a ser un arconte, un hombre de mucho poder dentro de Atenas, era un hombre que hablaba muy bien, muy bonito, por eso lo llamaban el olímpico. ¿Ya? Vamos a conocer un poco de Pericles. Sigue la lectura, Fran Montesa. Siglo de Pericles, 460 a 429 a.C. Pericles, el Olimpo, era hijo de Xantipo. Venció a los persas en Micala. Su periodo de gobierno es conocido como el periodo de máximo esplendor ateniense, Edad de Oro. Desarrolló la democracia, las artes, letras, ciencias y filosofía. Muy bien, correcto. Sigue la lectura, André Tello. Otorgó pago a los empleados del Estado, transformó el areopago en pago, la Eclesia legisla, los tribunales dan sentencia y el bule les hace cumplir. Disminuyó el poder de la nobleza, estableció nuevas colonias en Magna Grecia, mejoró el puerto de Pireo y consolidó la democracia. Muy bien, André Tello. Entonces, ¿cuál es el máximo esplendor del mundo griego? El siglo de Pericles. ¿Por qué es el máximo esplendor? Porque se consolida la democracia, es decir, supuestamente la voz del pueblo, ¿no? La democracia que la había iniciado Clístenes lo va a consolidar el arconte Pericles. Y se desarrolla todo lo que se conoce hoy día de Atenas. Las artes, la escultura, la arquitectura, la filosofía, la historia, la medicina, la literatura, las ciencias como la geometría, la filosofía de Tales de Mileto, todo lo que hoy día se conoce de Atenas se da durante el siglo de Pericles. ¿Por qué? Porque Atenas se convierte en la ciudad que dominó el Mediterráneo. Y como Atenas domina el Mediterráneo después de las guerras, recuerda eso muy importante, ¿ah? Atenas controla el comercio en el mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque derrotó a los persas, pues. Y los espartanos no eran navegantes, ellos eran más agricultores. Como Atenas controlaba el comercio, entonces Atenas desarrolló mucho dinero, ¿ya?
mucho capital. Y con ese capital pudo embellecer su ciudad. Se construyeron las acrópolis, los templos, ¿no? Se pagaron a escultores como Fidias, se hicieron obras, ciencias, estudios, todo eso en Atenas. El siglo de oro representa entonces el momento de mayor apogeo dentro de esta ciudad-estado. Entonces, cuando me hablen de Atenas, deben recordar lo siguiente, ¿ya? Vamos a ir por acá y vamos a mostrar este esquema. Este esquema de clase es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque acá voy a colocar lo siguiente. Ahí está. Vamos a ponerle por acá y vamos a ponerle por acá un color. A ver, vamos a ponerle por acá un color. Vamos a ponerle por acá. Ya está. No te vas a olvidar, ¿ah? Copiar en el cuaderno este esquema. Eso es lo que vas a copiar. Este esquema vas a copiar en el cuaderno. No te vas a olvidar. Copiar en el cuaderno este esquema. Listo. Y está quedando como evidencia para que lo desarrolles estas preguntas, que son básicamente 10 preguntitas de lo que hemos trabajado el día de hoy. Bueno, sin más que decir, felicitar su participación y conmigo será hasta la próxima clase. Profesor. Chao, cuídense mucho. Muchas gracias por su Súper. participación. Yo, profe.